Y bueno amigos, cada día más cerca a la final, ya muy pocas horas realmente. Cuando estoy grabando este video faltan poco más de 48 horas y bueno, ya los nervios empiezan a apoderarse del cuerpo. Yo la verdad he visto estos días que ha estado la cosa muy dada hacia el Real Madrid y la verdad no me gusta, pero bueno, solamente queda confiar en que los chicos, los cracks, van a ir a todo ese partido y que no se van a confiar y que si pueden machacar al Borussia lo harán. Hoy vamos a repasar unas cositas de Cristóbal Soria, por cierto que teníamos un montón de días que no lo veíamos, barra escuchábamos, estaba como un poco desaparecido en la cueva absoluta. Vamos a ver algo del alcalde de Londres, vamos a escuchar algo muy brevemente de Bellingham, vamos a escuchar algo de Valdano, algo de Eden Hazard y por supuesto algo de Rodrigo, quien sigue siendo noticia. Creo que a lo mejor les coloqué algo que ha pasado entre Piqué y Rubiales que la verdad me parece lamentable. Así que va a estar cargadito el video. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les decía muchachos, va a estar un poco cargado el video, hay varias cosas que me gustaría repasar con ustedes y que bueno, seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante. Les voy a pedir lo de siempre, único favorcito por llamarlo de alguna manera, acompáñenme hasta el final de este video. Y bueno muchachones, vamos a arrancar ya. Quiero que escuchemos muy rápidamente algo de Rubi y de Piqué porque ha salido otra de estas conversaciones absolutamente vergonzosas que involucran a Piqué, a Lionel Messi y por supuesto a Seferino con Rubiales. Quiero que escuchemos este clip, es bastante corto, 41 segundos. Lo que está claro, tío, que se ha ido la cobertura. Venga, pues ya en lo que hemos quedado, vamos hablando. Un abrazo enorme. Perfecto, crack. Sí, se ha cortado. Lo único que te quería decir, que me has dicho esto, que no era un buen momento para el Madrid, yo creo que es un muy buen momento para combatir a FIFA. Yo creo que ahí con Ceferín lo puede ver con muy buenos ojos si le decimos que es para sacar una competición que pueda competir al Mundial de Clubes y que sea igual de potente o más. Por eso yo creo que es un buen momento para la UEFA, más que para el Madrid, para la UEFA, que al final es el que tiene que aprobar todo esto. Y bueno, ahí está otro de los clips que publica The Objective en el que, bueno, pues básicamente hablan Piqué y Rubiales de sacar una nueva competición, una especie de mundial de clubes o algo así, para intentar, como una Eurocopa a nivel de clubes realmente, para intentar hacer frente a esto de la FIFA. Me parece bastante curioso que la mayoría de estos personajes, tanto Piqué como Rubiales como Seferino, estuvieron indignadísimos con el tema de la Superliga, pero claro, la indignación viene porque obviamente ellos sabían que tenían un dinero ahí que iban a perder y que iba a pasar a manos de algún, llamarlo de alguna manera, de Florentino Pérez y pues eso es algo que ellos no podían permitirse. Para que vean lo hipócrita que es esta gente de, ay, se muere el fútbol, que no sé qué, ahí está básicamente esta vergüenza. Muchachos, quiero que veamos muy rápidamente algo que me he encontrado por aquí también, en el que vamos a escuchar a Eden Hazard, exfutbolista del Real Madrid. Estuvo ahí como firmando unos autógrafos y pues la verdad me gustó mucho esto que dijo Hazard aquí. El mensaje de Gesed para el Real Madrid. Hoy no. Solo. ¿Ya se muere? Your flight's leaving, so we'll try and be quick. It's for your good. Eden, ¿el Madrid gana la 15, Eden? Make sure that you get your flight. Yeah, I'm okay. Eden, ¿el Madrid gana la 15 o qué? Gracias. ¿El Madrid gana la 15 o qué? El Madrid. Claro, Gana la Champions. claro, la 15. La 15, claro. Y la 16, 17, pronto. Eso seguro. Eso seguro, de verdad, yo les voy a decir una cosa, que nosotros pasamos mucha rabia con lo que pasó con Hazard, sobre todo a nivel deportivo y algunos comportamientos que veíamos inapropiados para un futbolista de alto nivel, pero yo honestamente, si hay algo que me jode bastante muchachos, es el hecho de que Hazard no haya podido triunfar en el Real Madrid. Me parece que es un futbolista que bueno, tuvo mala suerte combinado con algo ahí que no ha terminado de gustarme, pues básicamente lo ha tenido bastante complicado. Hoy se ha vuelto a hacer tendencia Rodrigo Goes,
porque entre otras cosas aparentemente ha comentado algo como que el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Sabíamos que éramos inferiores, lo estaba buscando, no lo he encontrado, lo siento, pero les voy a colocar otra de Rodrigo. Sabíamos que éramos inferiores porque para mí el mejor equipo del mundo es el City. Sí, esto lo ha dicho Rodrigo Góez a un par de días, a 48 horas de disputar la final de la UEFA Champions League con su club, el Real Madrid. No sé qué quieren que les diga, estoy asombrado. Al final hemos criticado a Mbappé por este tipo de cosas, así que lo normal es que también se critique a Rodrigo por este tipo de situaciones y este tipo de declaraciones absolutamente lamentables, porque no tiene sentido que estuviéramos matando todo el tiempo a Mbappé por hacer declaraciones de este tipo y que a Rodrigo Góez pues sencillamente le pasemos por alto esto y digamos que es un problema de comunicación. Es que es una vergüenza, de verdad es una vergüenza, sobre todo por los tiempos, porque yo puedo aceptar que Rodrigo tenga ganas de marcharse, me parece hasta normal en ciertos aspectos de la vida, pero que lo haga para estas fechas me parece lamentable. Y teniendo en cuenta que su rendimiento deportivo ha estado lejos de lo que se esperaba, sobre todo después de esa temporada en la que nos dio la Champions, pues creo que se ha puesto un poco la soga al cuello y no sé si es lo que estaba buscando. A propósito de eso, ha hablado aquí que lo ha intervenido la prensa, ha parado el coche y ha pasado esto. Rodrigo, ¿te vas a quedar en Madrid la temporada que viene? Gracias. ¿Te quedas en Madrid, Rodrigo? No, es mi girl, sorry. Claro. ¿Te vas a quedar en el Madrid la Te vas a temporada? quedar, ¿no? Gracias, Rodrigo. ¿Te quedas seguro en Madrid, no, Rodrigo? Sí, claro. ¿Nervioso Rodrigo. por la final? Quiero. Éxito. Chao. Gracias, Rodrigo. Chao. Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo. Suerte, Champions. Vamos por ¿Confiados 15. para la final, Rodrigo? ¿Estás confiado? Gracias. ¿Cómo estáis antes de la final? Nah, estamos bien, confiantes. Sí. Con ganas de la 15ª, ¿no? Sí, siempre. Gracias. Te veo a marcar un gol. Gracias, 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 Rodrigo. Para mi hermano. Gracias, Rodrigo, te quiero. Éxito. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachones. Pero fíjense que incluso, sí, tranquilo. Lo dice hasta en un tono bastante bajito. Es obviamente que él es así un poco tranquilo y relajado. Pero si quieren que sea honestos, ya no sé qué pensar con esto de Rodrigo. No tengo ni idea de qué es lo que pretende. Hemos caído en una situación perfectamente evitable, al menos en los papeles. Para mí creo que esto se pudo haber evitado. Así que bueno, pues básicamente no sé qué más puedo añadirle a esto que me parece vergonzoso y lamentable. Quiero que escuchemos rápidamente esto de Valdano sobre Vinicius y que, muchachos, la verdad, tampoco es que tenga mucho que expresar al respecto, porque bueno, aquí Manu Carreño empieza a hablarle a Valdano, a preguntarle por Vinicius. Y la respuesta de Valdano pues es básicamente la siguiente. Inicios. Hay que Diferenciar los dos, por diferenciar supuesto, sí. las dos historias. Primero, que se ha convertido en una especie de referente en contra del racismo que existe y que además él ha padecido en primera persona. Y en segundo lugar, que hay un exceso de expresividad a veces en el jugador que sería bueno que corrigiera. Dicho esto, estamos ante un jugador de un talento superior y sobre todo de una personalidad superior. Este ha sobrevivido a los memes, a las burlas, a las críticas. Sí, sí. Y fue capaz, con una determinación descomunal, pocas veces vista en la historia del fútbol, de invertir la situación, Sí, de acabar con todo eso. y de aprender cosas que no son fáciles de aprender. Por ejemplo, la definición. Se supone que el goleador nace y este lo ha aprendido en el camino, ¿no? Y se ha convertido en un hacedor de peligro. Cada vez que toca la pelota hay peligro, ¿no? Y eso lo logran muy pocos jugadores en esto. Bueno, él básicamente ha dejado a Vinicius en una posición futbolística muy seguramente que es la que se merece, pero sin embargo me sigue chocando el hecho de escuchar a personas que de alguna u otra manera están relacionadas con el Real Madrid decir cosas como que Vinicius debe cambiar su comportamiento. Nunca, pero a mí lo que me impresiona de todo esto es que nunca se habla del por qué o qué lleva a Vinicius este tipo de cosas, porque de verdad, un exceso de expresividad. Yo lo que veo tal vez es que esto pueda tener un poco de sentido es cuando Vinicius anima a su afición,
cuando Vinicius celebra los goles. Es que estamos hablando probablemente de que es el único futbolista de la historia del fútbol al que se le critica, bueno, obviamente a Cristiano también porque le jodía mucho, que se le critica absolutamente todo, qué exceso de expresividad, es que me parece realmente de locos y es una de las cosas que menos entiendo yo cuando veo lo que está sucediendo con Rodrigo. Es uno de los motivos por lo que les coloqué este clip de Valdano, porque digo, a ver, Rodrigo, tenías todo para salir adelante porque el señalado de que debía salir de alguna u otra manera era Vinicius. Tú tenías ahí tu posición de alguna manera asegurada por estar el caído al costado derecho. Y Vinicius, pues básicamente lo que ha hecho es empezar a tirarse por dentro, prevenir. Y es por eso que no entiendo. O sea, el señalado de todo esto era Vinicius en muchos aspectos, señalados por la gente esta que está en los medios, y el que sale con estas mamadas, como diría un amigo mexicano, es el señor Rodrigo Gómez. Es que cada día entiendo muchísimo menos, pero bueno, al final, como les digo siempre, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y de verdad me parece vergonzoso que todavía escuchemos cosas como que Vinicius debe cambiar su comportamiento, entre otras cosas. Y bueno, ya para ir cerrando, lo primero quiero que escuchemos al alcalde de Londres, que me pareció brutal lo que dijo, y cerramos con algo de Cristóbal Soria, cracks. With your favorite team, Real Madrid or Dortmund? Listen, I'm really sorry to all my German friends. I'm back in Real Madrid. I love the European royalty. Terminar celebrando a los Bellingham. To Jude Bellingham. I love his celebration. Es que es increíble, de verdad, me parece increíble que el alcalde de Londres diga el Real Madrid es la realeza europea. Da un ejemplo muy claro de lo que es este club, de lo que mucha gente estuvo en su momento tratando de colarnos, de que Bellingham era un provocador porque básicamente celebraba con los brazos abiertos. Pues en el mundo es objeto de respeto y por supuesto el Real Madrid de admiración total. Así que bueno, me pareció un clip bastante interesante y además se ve que está muy metido ahí en lo que es el fútbol español, al menos el Real Madrid en Europa. Quiero que cerremos con lo de Cristóbal Soria, que además estaba en mi país, en un medio de comunicación de mi país, se llama Meridiano Televisión, que bueno, se ha venido a menos, pero de una manera impresionante. Y bueno, ha dado unas declaraciones que la verdad me parecieron curiosas. No sé, porque creo que me parece que colocaron como en una cortina, colocaron la música de la Champions, entonces es probable que esto tenga copyright, entonces no sé qué va a pasar con esto, pero me parece bastante interesante esto acá. Distinto es, piensa que me estás preguntando qué es lo que creo que va a pasar, no lo que yo quiero que pase. Eso, correcto. Entiéndaseme bien. Yo creo que el Real de Madrid no es favorito. No. ¿No es favorito? No, es muy favorito. Bien. Claro, o sea, yo, si queréis, nos animamos o nos consolamos mutuamente, como queramos. Tranquilo, pero distancia escúchame, mejor. tenemos una semana para empezar a asimilarlo. A prepararnos. Exactamente. Porque el sábado próximo a las 5 de la tarde, hora venezolana, 11 de la noche, hora española, va a ser, para los que no somos aficionados del Real de Madrid, van a ser unas horas y unos días bastante duros. Ahí está lo que les está diciendo de Cristóbal Soria, está desaparecido y mira que se ha salido un poco de su personaje y sigue siendo el antimadridista de siempre. Pero bueno, le ha dado un toque de realismo que últimamente Soria ha dejado de estar tanto en tendencia porque ya es por lo menos un tipo medio sensato que se dio cuenta que no vale la pena nadar contracorriente, no a los J. Jordi, que ese hombre se va a morir siendo el estúpido que es, sino que este hombre ha dicho, yo que me voy a poner a nadar a contracorriente, es que no tiene ningún tipo de sentido. Así que nada, quiero saber sus opiniones, he disfrutado mucho de este video. Me gustaría saber sobre todo sus opiniones al respecto con el tema de Rodrigo, que a mí verdaderamente me tiene bastante jodido. Y bueno, en general, pero específicamente me gustaría leerlos acerca de lo que está pasando con Rodrigo y si yo soy el que está equivocado. Así que nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Poquitas horas para la 15 o para estar ahí a 90 de la 15. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.